El sector agropecuario argentino está viviendo una nueva era en el área comercial, gracias a la eliminación de las retenciones a cultivos como maíz, trigo, girasol y disminución el de la soja, duplicando las exportaciones en un mercado altamente demandante. Ahora, ¿qué sucederá con la oferta, la demanda y sobre todo con los precios, con una gran cosecha que se espera nuevamente para esta campaña en el hemisferio sur? Un análisis que hace a continuación el especialista Pablo Adriani. El cambio de políticas para el sector agropecuario, la quita de derechos de exportación para todos los cultivos y la reducción de 5% para la soja, junto con el desentramado de las políticas comerciales, no causó aún el efecto de ventas deseado por el gobierno nacional. Pablo Adriani analiza qué condimentos sazonaron la toma de decisión de los productores al momento de vender. Después de 12 años de mercados intervenidos, cerrados, ambiente de evaluaciones o no, liberación de exportaciones o no, este nuevo gobierno, con las medidas que ha implementado, marca el rumbo de un nuevo negocio, o sea, vamos a un nuevo modelo de negocios. ¿Esto qué quiere decir? Productores de la generación 30/40, 45, no han vivido nunca un mercado libre, un mercado sin restricciones para exportar, un mercado sin retenciones, caso trigo, maíz, girasol, un mercado sin la crispación cambiaria o de limitación de dólares, exportaciones como hemos vivido. Entonces no saben cómo operar en estas aguas. Estos son momentos distintos. Ahora no es negocio retener soja por retenerla. La retengo porque la retuve por expectativa, por inflación. Se acabaron las expectativas de inflación, de devaluaciones abruptas, al menos por ahora. O sea, hay que darle un crédito al gobierno, estamos a 2 meses de cambio de la regla de juego y casi toda la generación de productores jóvenes nunca vivieron mercados libres. Entonces yo creo que el foco es un nuevo modelo de negocios. Esto va para todas las empresas que están dedicadas al agronegocio, insumos, bancos, financieras, maquinaria, agroquímicos, alquileres, contratistas. Van a tener que ir a un modelo de negocio donde la rentabilidad sea fruto de hacer bien los números y no de la casualidad que pegué una devaluación o pegué una suba de mercado inesperada. ¿Y cómo ha cambiado el escenario para el cultivo de maíz con la eliminación de las retenciones y cuál es la rentabilidad proyectada con estos rendimientos? Yo te diría que el maíz es hoy la estrella del negocio. O sea, uno, yendo a la historia reciente, ya para el mes de agosto del año pasado, con los mensajes de pre-campaña de los candidatos, todos hablaban de que iban a bajar retenciones al trigo, maíz, a todos los productos, incluso la soja. Indudablemente que la sorpresa fue el haber cumplido las promesas de campaña del actual gobierno y llevarla a cero, en el caso del maíz, lo cual le dio un impacto alcista fenomenal, o sea, un mercado reprimido, con 23% de retenciones, exportaciones cerradas, salta de $100 por tonelada a 150, una mejora del 50% en 6 meses, en dólares. Entonces acá quiero hacer una aclaración que cuando uno va a reuniones de productores o de empresas, no, porque la baja de los mercados en los últimos años, sí, no se equivoquen. Argentina tuvo la suerte que por tener mercados controlados, como el trigo y el maíz, al descomprimirlos, nos movimos en contra del mercado mundial. Mientras el maíz y el trigo bajaban en el mundo, acá subían 30, 40, 50 dólares. Entonces, el escenario es totalmente distinto. No hay que estar influido por el eslogan, los mercados bajaron, son bajistas. Sí, fueron bajistas, pero en la Argentina hay otra realidad. El trigo y el maíz fueron los más beneficiados por las nuevas medidas del gobierno y la soja, obviamente, no alcanza con el 5% menos de retención, porque los mercados ya venían sobrepreciados. O sea, la soja ya valía más cara que el 5% menos de retención. Entonces el productor no visualiza la mejora y no la va a visualizar, porque contra el mercado, comparar precios de soja americana, brasileña y argentina, la Argentina no puede vender $20 más caro la soja en el mundo, no se la compra nadie. ¿Y cómo se presenta en el mercado internacional la oferta de maíz para generar estos buenos precios del maíz argentino? Todos los astros jugaron a favor de Argentina. O sea, la campaña esta que 16-17 han caído exportaciones
de maíz en forma simultánea en los 4 principales exportadores: Estados Unidos, Brasil, Rusia y Ucrania, que son los competidores de Argentina. Y Argentina aterriza en este mercado con una oferta de maíz que el mercado mundial está sorprendido, a punto tal que el USDA aumenta las exportaciones de maíz de Argentina, y es el año del maíz y el año competitivo del maíz, desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista de 16-17, aunque parezca mentira, no empezó la cosecha de la campaña actual, ya estamos empezando el año que viene, y ya hay que ir pensando. Hay que esperar lo que informe el USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de cuál puede ser la intención de siembra de maíz y de soja en los Estados Unidos. Los números preliminares indican que va a haber más superficie de maíz y menos de soja. Si eso ocurriera, habría que estar atento al segundo semestre o último cuatrimestre del 2016 para ir tomando una posición de sembrar más maíz, menos soja, y si siembro más maíz, cubrirme a futuro para tener mi presupuesto calzado. Esta campaña yo te diría que estamos en 27, 28 millones de toneladas. El maíz de primera en zona núcleo estuvo muy castigado por la sequía, pero también fue el área que más bajó, con lo cual, aunque parezca mentira, podemos tener un escenario donde este año la oferta de maíz de segundo tardío va a ser mayor que la oferta de maíz normal. Eso cambia el patrón de comercialización y vamos a tener un escenario de una mayor oferta en julio-agosto que en marzo-abril, con lo cual es un año muy interesante para analizar y para decirle al productor cuándo tiene que vender, estar cubierto, y lo hemos visto esta semana, después de las lluvias del fin de semana largo. Yo venía indicándolo en los medios gráficos que este es un mercado climático, tanto soja como maíz se sostienen por la sequía. En cuanto llueva, los mercados caen. Bueno, llovió y el mercado cayó. Y ahora hay un pronóstico de lluvias para la segunda o tercera semana de febrero, el 13, 14, 15, que posiblemente impacte de vuelta en la baja del mercado. Entonces, el productor tiene que, si tiene la cosecha asegurada, no esperar que los árboles no crecen hasta el cielo, como decimos en el negocio. Hay que ir vendiendo a medida que el mercado va subiendo. Acuciado por problemas de calidad, el mercado de trigo aún se está moviendo pesadamente a pesar de cotizar 50% más que la campaña pasada. El trigo hay que diferenciar muy bien lo que es, hablando específicamente de mercados, lo que es el trigo condiciones cámara y lo que es el trigo con un mínimo de proteína y peso hectolítrico. Ahí estuve escuchando, y no solamente de productores, sino también de funcionarios de gobierno, que la exportación no está pagando el FAS teórico. Y hay que tener mucho cuidado, porque hoy no hay un mercado de trigo. Hay 2 o 3 o 4 mercados de trigo. Tenés un trigo de condiciones cámara que vale $140, un trigo con proteína 10,5, gluten 70 y pH 78, peso hectolítrico 78 que vale $170, un trigo de molinos con mínimo de gluten que vale $180. Entonces, no es que están pagando más o menos, es que cada trigo tiene su precio, tiene su mercado. Y lo que hace la ex Junta Canadiense de Trigo, que ya no está más, lo que ha logrado países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, hacer un estándar de calidad de trigo tipificado, donde hay 15 distintos tipos de trigos en calidad y en variedades y en pH, gluten, lo está haciendo el mercado solo. Ahí el gobierno debería tratar de ir a segmentar los distintos estándares de trigo para que cuando uno tenga un trigo de tal calidad sepa que le van a pagar tanto. La liquidación de la llamada soja vieja de la campaña pasada es otro de los temas importantes. Se esperan nuevas caídas al momento de la cosecha de soja sudamericana. Y yo te diría que la soja, lamentablemente, es el patito feo de esta película. La baja de retenciones del 5% no fue suficiente para compensar el sobreprecio que ya se pagaba de antes, con lo cual el productor se encuentra con un maíz de $150, un trigo de 160 y una soja de 210. Y la baja de retenciones no fue suficiente y el mercado ya estaba pagando más por la soja. Entonces, el efecto de las lluvias en el mercado fue muy importante post feriado largo, con las lluvias que tuvimos en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, cayeron soja y maíz fundamentalmente. Entonces, en soja, lamentablemente, la soja es un cultivo para zona núcleo
en campo propio a 300 kilómetros del puerto. Porque te vas al NEA NOA, te vas a Entre Ríos con rindes de 2.000 kilos, 2.100 kilos. Ya hubo casos en Entre Ríos que este año el productor pedía, pagame los impuestos nada más. Ni siquiera querían 4 o 5 quintales, pagame los impuestos. O sea, la soja es un tema muy grave que este año va a tener un quiebre y salvo que tenga rendimientos muy por arriba de lo normal, porque no da una soja de $210 en NEA NOA, a menos que tengan un rinde récord o a menos que negocie muy bien el flete. O sea, la soja es un cultivo que va a tener que reacomodarse de nuevo e ir a planteos, a mi entender, de mucha mayor productividad que los hay. Y ahí tenemos que hablar de tecnología, y ahí tenemos que hablar de variedades de alto potencial de rendimiento, las nuevas sojas que resisten insecticidas y malezas, todo en un combo, agroquímicos específicos y inoculantes específicos. O sea, es sintonía fina. La soja hay que tratarla con sintonía fina. En el mercado mundial de trigo se paga la proteína y la calidad. Ahora, ¿la Argentina necesita de la soja del norte y sobre todo de Paraguay para poder alcanzar los niveles demandados por el mercado? En el caso de la soja no hay una bonificación por proteína. La hubo en su momento con la soja del norte, de Salta, Tucumán, que tenía una proteína mejor que la de Pampa Húmeda, y se pagaba la proteína en forma indirecta, bonificando el flete, pero ninguna industria acetera te decía, te bonifico la proteína. No quieren, en ese sentido, remover el avispero, prefieren manejarse como hasta ahora. Lo que sí te digo como dato interesante es que la apertura de la importación temporaria de la soja paraguaya va a ayudar mucho a que la industria acetera argentina pueda hacer un blend, una mezcla, mejorar la proteína de soja argentina hacia el mundo, evitar los descuentos y, aunque parezca mentira, pagarle más al productor argentino por su soja. O sea que la importación temporaria de la soja paraguaya o boliviana o de Mato Grosso a Argentina no juega en contra del precio y en contra de los productores argentinos, sino al revés. Aumenta capacidad operativa, disminuye la capacidad ociosa y te aumenta el porcentaje de proteína en la harina, con lo cual tenés un mejor precio por tu soja y por tu harina, que la industria lo puede volcar al productor. El girasol, la industria aceitera va a tener que hacer mejor los deberes porque todavía no volcó el 0% de retenciones. O sea, hay 30, 40 dólares en contra que la industria puede pagarlo. Lo que sucede es que Argentina perdió relevancia como exportador de aceite de girasol crudo y casi todo el mercado se vuelca al mercado interno de aceite de girasol refinado. Y ahí hay 3 o 4 empresas que dominan el mercado y que no se sabe los costos, ni los valores, ni los precios FOB, porque no hay. Entonces creo que Asají tendría que hacer una estrategia mucho más integral de toda la cadena para que en estos momentos el girasol pueda recuperarse del 30 y pico % de retenciones de hace un año. Entonces Argentina necesita aumentar su portfolio de cultivos, o sea, va a aumentar trigo, maíz y también tiene que aumentar girasol. Pero si no le volcamos al productor el beneficio de las bajas retenciones, vamos a estar en la misma de siempre. ¿Y cuál es la estrategia del gigante asiático, China, con la compra no solo de traders, sino también de empresas tecnológicas y sobre todo, y recientemente, de la comercialización con los mercados? Yo creo que los cambios que está habiendo en el mundo son muy fuertes y me parece que China está decidida a ocupar el rol que tuvo Estados Unidos en el principio del siglo XX, 140 años atrás. Indudablemente que los chinos se han dado cuenta que necesitan tener acceso directo a la oferta y a la tecnología. Ya lo lograron con Noble, con Nidera, acceso directo a la oferta, indirectamente con Nidera Semillas, toda la base de cremoplasma de soja de la más importante del país, la tiene Nidera Semilla. En la compra de Syngenta le da un paquete tecnológico de semillas y de agroquímicos muy fuerte. Y hay un dato que esta semana se conoció, que es la compra de la bolsa de valores de Estados Unidos, la Chicago Stock Exchange. La compraron los chinos. Estamos a un paso de que los chinos compren la bolsa de Chicago de Estados Unidos, porque el mercado de Dailán de soja, donde
China es el primer importador del mundo, con 84 millones de toneladas. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que los chinos, somos el primer comprador del mundo de soja? ¿Por qué tenemos que depender del mercado de Chicago y no lo volcamos al Dailán? El riesgo que compren el mercado de Chicago los chinos. O sea, eso que compren la Casa Blanca es más o menos lo mismo. O sea, China ya está con una estrategia de incorporarse en el mercado globalizado y no inmiscuirse en los conflictos como Estados Unidos se ha desarrollado, todos los conflictos de Medio Oriente, guerras, guerrillas. O sea, China quiere fundamentalmente meterse en el negocio y no en los conflictos. Y bueno, yo creo que es un cambio importante y un cambio cultural que vamos a tener que estar acostumbrados a vernos, porque la cultura china es totalmente distinta al capitalismo americano o al europeo, y va a haber cambios en la regla de juego, que hay que estar atentos, ¿no? El analista de mercados describe cómo puede ser el futuro de la producción y cotización de los granos. La mejor relación insumo-producto hoy la tiene el maíz. O sea, yo vendería maíz por relación insumo-producto. Vendería el trigo si tengo un trigo de calidad, porque estoy en los precios más altos. En el caso de la soja, mi recomendación es, más allá de cuál vender o cuál no vender, es, si una soja a $210, posición mayo, me está dando un buen ingreso, un buen margen bruto, porque tengo campo propio, tengo un rinde récord, o estoy cerca de los puertos, yo vendería y cubriría todos los costos de producción. No soy positivo para soja segundo semestre o en cosecha, pero el riesgo de que la soja llegue a $200, como yo lo dije hace 6 meses, ahora lo veo cada vez más cerca. Entonces, en soja la recomendación es vender si el margen bruto cierra, por lo menos cubrir todos los costos de producción. Y la especulación va a tener sus riesgos. Habría que ver cómo evoluciona la cosecha en Brasil y en Argentina para tener una visión más clara, pero los mercados no están muy débiles para soja.